conversar a propósito de las características, las diferencias de las vacunas que van a llegar a México y de las que siguen desarrollándose. Hago contacto con el doctor Jorge García, médico especialista, infectólogo. Gracias, doctor. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Pues para platicar un poco sobre las características de esta vacuna, ya sabemos más o menos cuáles son, pues no más o menos, ya sabemos claramente cuáles serán las fases en las que serán aplicadas a los distintos grupos de población, pero por supuesto con los, pues digamos con las pequeñas aristas que pueden tener con esto de los posibles efectos secundarios y quiénes son mejores candidatos a recibir la vacuna que otros, doctor. Bien, yo creo que es muy importante señalar que la vacuna está diseñada para todas las personas, digo, obviamente por situaciones de logística y por la distribución que debe llevarse a cabo, pues no se puede hacer de manera simultánea. Entonces, sí es importante señalar que es para todos los grupos poblacionales. No hay distingo. Digo, obviamente se va a empezar con aquellos grupos de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, y con el personal de salud que está en primera línea. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son entonces, por ejemplo, las características de esta vacuna? Se va a tener que, por ejemplo, mucho se ha hablado a propósito de cómo, qué tenemos que tener de preparación al momento de recibir la vacuna, si después de recibir la vacuna se tiene que tener algún tipo de cuidado e impedir la ingesta, no sé, de alcohol, por ejemplo. ¿Qué más se sabe al respecto, doctor? Bien, va a depender mucho del tipo de vacuna, pero digo, en general las vacunas prácticamente son las mismas situaciones de recomendación. Sí hay que hacer claro énfasis en que la vacuna a la que se refería el segmento anterior es la vacuna producida en China y que tiene características diferentes a la vacuna que es la que se está hablando por parte de la Secretaría de Salud, que se iniciará el programa de vacunación exactamente con las primeras 250,000 dosis que serían distribuidas para 125,000 personas, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y esta vacuna está hecha de un componente totalmente diferente a la vacuna china, que está hecha con otra forma de diseñar la vacuna. La vacuna que se aplicará en los próximos días, tengo entendido que de acuerdo a la información que se virtió en fechas recientes, se iniciaría a partir del próximo 22 de diciembre, si no existe alguna situación de otra naturaleza. Esa va a ser a partir de RNA mensajero, que lo que hace es de que nuestras propias células produzcan esta proteína, el cuerpo la identifique como algo extraño y forme anticuerpos para neutralizarlo. Mientras que la otra vacuna es un componente que ya está estructurado dentro de un virus, ¿no? Que es un virus diferente, pero que tiene esta característica de esta espícula, ¿no? Que es esto que emerge a partir de la superficie del coronavirus. El cuerpo lo identificaría como algo ajeno y también formaría una respuesta inmunológica. Entonces, la tecnología es básicamente diferente, pero la propuesta es formar una respuesta inmunológica robusta que permita, evidentemente, evitar estos casos que lamentablemente hemos visto a lo largo de 2020. Ahora, la gran pregunta es, por las características propias de la vacuna, por ejemplo, lo más elemental, se habla de que se necesita mantener a más de 70 grados centígrados como digamos, refrigeración. Tenemos en México, en general, las condiciones para mantener pues un líquido, una vacuna, esta sustancia de esta forma. Bien, ese es un reto logístico mayúsculo y esto es un tema que entiendo que se ha venido hablando en repetidas ocasiones en los últimos días. Incluso hay una estrategia que se postuló recientemente por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud en el sentido de tratar de administrar la vacuna lo más rápido posible para evitar cualquier proceso de que la vacuna deje de ser funcional. Esto es muy importante. Ahora, hay dos tipos de vacuna. Está la vacuna de Pfizer que sí necesita ultracongelación, menos 70 grados, es una temperatura mucho más baja que el punto de congelación. Y está la otra vacuna, también de la misma tecnología, también a partir de este mensajero que es el ARN y que es de otra empresa que se llama Moderna, que no necesita ultracongelación. Eso es interesante. Es relativamente semejante. Sin embargo, pues algunas otras situaciones, supongo yo, que han llevado a que todavía no haya sido aprobado por FDA.
y de esa manera es Pfizer la que empezó a ser distribuido. Hay que recordar que existe una urgencia, y esto es mayúsculo. Europa apenas ayer acaba de superar 500,000 muertes y evidentemente se espera que de aquí a febrero o marzo esta cifra se continúe incrementando, evidentemente porque no se alcanzaría a vacunar a todas las personas susceptibles. Entonces, lógicamente, sí, mientras más pronto entren estas propuestas dentro del armamentario, lógicamente mayor impacto podrían tener. Una vez que estas vacunas estén ya disponibles, seguramente esta situación logística podría también ser subsanada, porque sí es un reto mayúsculo, tomando en cuenta Estados Unidos ayer o antier declaró que ya en los 50 estados tenían disponible la vacuna de Pfizer, todos los estados, los 50 estados. Lógicamente, la infraestructura en salud que tiene ese país respecto al nuestro, pues hay diferencias marcadas, y esto representaría un reto muy grande para estados, a lo mejor con una difícil geografía, con distancias muy grandes, con centralización en las capitales estatales. Obviamente eso disminuiría la posibilidad de que rápidamente se distribuyeran hacia los diferentes municipios. Claro, usted nos habla, bueno, de lo que estamos comentando en este momento, la llegada de 250,000 dosis, que alcanzaría para 125,000 potenciales vacunados. ¿Esto haría una diferencia en realidad en el comportamiento del contagio? Lógicamente no, poco, de hecho, no. A ver, el número de personas que necesita ser vacunado, por lo menos es el 70% de las personas. Claro. Y se ha hablado de ese universo. En el Valle de la Ciudad de México vivimos cerca de 22,5 millones de personas. Si excluimos algunas personas que pudieran no ser vacunados en este esfuerzo, estaríamos hablando de aproximadamente 16 millones de personas potencialmente vacunables, y habría que llegar al menos al 70% de ellas, lo cual equivale a más de 10 millones de personas. Y esto habría que hacerlo en un periodo de tiempo pues relativamente corto. Solo el Valle de la Ciudad de México, que son 7,000 kilómetros cuadrados. Entonces, lógicamente no habría una diferencia sustancial si empezamos hablando de 125,000 personas vacunadas, pero lógicamente también se verían muchas de las estrategias que tan eficientes son para poder vacunar, la rapidez con la que se vacuna, los potenciales efectos adversos que la vacuna podría llegar a tener, que ya hemos hablado anteriormente, que afortunadamente estos son mínimos. Realmente el temor que había ocurrido a partir de los ensayos en el mes de septiembre no se han hecho realidad con los que ya se vacunaron en Estados Unidos y en algunos países. Entonces, sí se empezaría con estas pequeñas cantidades poblacionales, lógicamente no comparativas con el resto del Valle de la Ciudad de México. Sin embargo, yo creo que sí esto daría pauta a encontrar cuáles son las dinámicas para poder vacunar el resto de la población. Pues ahí está. Doctor Jorge García, médico especialista infectólogo, muchísimas gracias. Espero poder continuar en contacto contigo para hablar de tantas y tantas preguntas que todavía van a seguir surgiendo a propósito de esta oportunidad de vida que tendremos la población en el mundo con esta vacuna que ya pronto llegará a nuestro país. Gracias por la invitación.